Aerodinámica. 35ª sesión. Dispositivos hipersustentadores. Son elementos en su mayoría móviles que cambian la geometría y características aerodinámicas del ala. En general, vamos a tener esta idea. Básicamente del lado izquierdo podemos ver un ala en la cual no se aplican dispositivos hipersustentadores. El dispositivo hipersustentador típico es el flap. En el lado derecho tenemos una ala que aplica dispositivos hipersustentadores. Entonces vemos que hay una extensión de la cuerda y importante cuando vemos a nuestro perfil, el hecho de flexionar el flap está incrementando la combadura del perfil. Este efecto va a hacer que el levantamiento sea mayor y va a modificar el valor del ángulo de cero de levantamiento. Asimismo, va a hacer que la resistencia al avance sea mayor y que el momento de cabeceo sea mayor en cuanto a magnitud negativa. Obviamente esto va a afectar de dos formas al levantamiento, en cuanto que va a incrementar la superficie y que se va a incrementar el coeficiente de levantamiento. Algo similar va a suceder para la resistencia al avance, se incrementa la superficie y se incrementa el coeficiente de resistencia al avance. Y en cuanto al momento de cabeceo, vamos a tener un incremento en la superficie, en el coeficiente de momento de cabeceo y también vamos a tener un posible incremento en cuanto a la cuerda del perfil. Normalmente los dispositivos hipersustentadores solo se usan en condiciones de aterrizaje y despegue, nunca en crucero. Se clasifican en dispositivos de borde de salida, borde de ataque y control de capa al límite. Los flap planos son los dispositivos hipersustentadores más sencillos. Estos giran sobre una línea de bisagra a un cierto ángulo delta, ángulo de flexión de flap. Se considera que la flexión del flap es positiva cuando es hacia abajo. En la fotografía podemos ver un flap plano. Para cada ajuste de ángulo de flexión de flap, las características aerodinámicas, levantamiento, resistencia al avance y momento de cabeceo van a cambiar. Se puede establecer estas características tanto para valores positivos como negativos de ángulo de flexión de flap. Cuando el flap plano es analizado para perfiles simétricos, sus características aerodinámicas resultantes podrán ser aplicadas a alerones, timón de profundidad y timón de dirección. Aletas separables o flaps separables. A diferencia del flap plano, el flap separable no gira toda la parte trasera del perfil, solo se desprende la parte de atrás del intrados. Un aspecto importante en general para los flaps va a ser su tamaño. Este se establece con relación a la cuerda del flap con respecto a la cuerda del perfil. Normalmente tendremos valores de relación coeficiente de flap entre cuerda del perfil de 0.1, 0.2, 0.3, en algunos casos un poco mayor. Los flaps separables son mejores que los flaps simples, ya que solo se modifica la combadura del intrados, entonces los efectos de separación de flujo no son tan importantes. Sin embargo, la resistencia al avance al utilizar flaps separables es mayor que cuando se utilizan flaps simples, esto debido a la estela que produce. Los estudios han demostrado que para alas con flaps separables, el mejor incremento en el levantamiento máximo se dará a grandes ángulos de flexión de flap. Esto como podemos visualizar en esta figura. En esta figura, en el eje horizontal, tenemos el porcentaje de cuerda del flap y en el eje vertical tenemos el incremento en coeficiente de levantamiento. Y en estas tres curvas, para tres diferentes perfiles NACA, vemos los valores que podemos tener del incremento en coeficiente de levantamiento para flexiones que están consideradas 80, 75, 60 grados. En este caso podemos ver un máximo a 60 grados.
en estas dos curvas no se define claramente si a 75 o 70 grados es el máximo, pero muy probablemente sería el valor máximo de esa flexión. Obviamente, si la curva se siguiera a la derecha, veríamos que, como en este caso, estaría disminuyendo su valor. Por otro lado, se pensó que para disminuir la resistencia al avance que producen los flaps separables, se podría incluir un hueco, gap en inglés, entre el intradós del perfil y el flap. Sin embargo, las pruebas indican que aunque disminuye la resistencia al avance, también disminuye el incremento en levantamiento máximo. En esta figura, entonces, podemos ver la representación de un flap separable completo, un flap separable con un cierto espacio de gap y un flap separable con un espacio o con un gap mayor. Y en este gráfico, en donde el eje vertical tenemos la relación de cuerda del flap con respecto al gap, y en la parte superior tenemos el valor del coeficiente de levantamiento máximo, y en esta parte de aquí el valor del coeficiente de resistencia al avance correspondiente al coeficiente de levantamiento máximo. Aquí podemos ver que entre menor sea este tamaño, sí va a haber una disminución en la resistencia al avance. No es tan importante, existe una reducción, pero el problema está en que el valor del coeficiente de levantamiento máximo también va a disminuir. Aletas ranuradas o flap ranurados, slotted flap. La ventaja de una ranura o más en un flap radica en que el flujo que pasa a través de esta reenergizará la capa límite y retrasará con ello los fenómenos de desprendimiento de flujo, con lo cual se incrementa el levantamiento máximo y disminuye la resistencia al avance. Es importante acotar que el momento de cabeceo será mayor, negativo, lo cual hará más complejo el balance del avión. Los flaps ranurados pueden contar con 1, 2, 3 o más ranuras, como en el caso de los flaps de persiana veneciana, los cuales solo quedaron en investigación. Entonces aquí podemos visualizar una imagen con una flap de ranura, y vemos una fotografía de un flap con una sola ranura. Tenemos un flap de 2 ranuras, un esquema, y una fotografía con una ala con flap de 2 ranuras. Y en este esquema tenemos representados los flaps de aleta veneciana. En general, entre mayor sea la longitud del flap, mayor será el incremento del levantamiento. Asimismo, la posición de borde de flap, lip en inglés, será de suma importancia para hacer crecer el incremento en levantamiento producido. Dicha posición de borde de flap da pie a otra nomenclatura de los flaps. Entonces, lo que vemos en esta figura, que entre más grande sea nuestro flap, aquí podemos ver la relación de los tamaños, nosotros vamos a tener mayor levantamiento. En este eje horizontal se marca la relación de la cuerda de flap y en el eje vertical el incremento en el coeficiente de levantamiento. También se está definiendo o se está nombrando lo que sería el borde del flap, que sería esta zona de aquí, aquí está definida. Aletas Fowler o flap Fowler. Entonces, en este esquema podemos ver un flap ranurado, pero en donde el borde del flap se ha recorrido desde esta posición a esta posición. Y tenemos en esta fotografía un ejemplo o una imagen real de este tipo de flap. Esta posición puede ir en una cierta parte del perfil. Aquí podemos ver que está a cierta distancia del borde de ataque, a una distancia mayor del borde de ataque del perfil general, y en esta posición, que sería la posición ideal, cerca de la punta del perfil. Los flap Fowler, inventados por el ingeniero Harland David Fowler en 1920, no solo giran, sino que se deslizan hacia atrás. Entonces, no solo tienen un punto de bisagra, sino que existe un deslizamiento de estos hacia atrás. Se ha probado mover el borde de flap a diferentes posiciones,
De esto se concluyó que el mayor incremento del levantamiento se presenta cuando el borde del flap coincide con la posición que tenía el borde de salida del ala, este de aquí. Es así que ahora hablaremos de la cuerda del ala y la cuerda con flap, C', y la relación entre estas, que siempre es mayor a 1. Como vemos, existen flap Fowler de una sola ranura, así como flaps Fowler doblemente ranurados. En la imagen podemos ver un análisis a detalle de las dimensiones de los componentes del flap Fowler doblemente ranurado, destacando las distancias horizontales y verticales entre los bordes de salida y bordes de los así llamados gajos. Estaríamos hablando de las distancias verticales Y1, Y2 y las distancias horizontales X1 y X2, este de aquí, X2. Así como los ángulos de flexión con respecto a la horizontal, que estaríamos acotando este ángulo de flexión y este ángulo de flexión. Aunque siempre que se haga referencia al ángulo de flexión del flap, se estará haciendo referencia al elemento final, el cual es de mayor tamaño. Es decir, el ángulo de flexión del flap será este que tenemos aquí o al que haremos referencia. Los grandes aviones comerciales utilizan los flap Fowler triplemente ranurados, que en sí son los únicos flaps en uso que cuentan con 3 ranuras. Tablilla de borde de ataque o slat. Los slats son tabletas con forma de perfil colocados en la parte delantera del ala, cuya función es retrasar el desplome de borde de ataque. Los slats pueden ser fijos o retráctiles. El movimiento de los slats retráctiles es lineal, es decir, no tienen un punto de giro. Entonces, este movimiento es lineal, salen y se retraen. Los slats pueden incrementar el coeficiente de levantamiento máximo como mucho en 0.5 unidades, siempre y cuando no se utilicen en combinación con flaps. En investigaciones realizadas en la década de los 30, se encontró que cuando el slab tiene la forma que se presenta, el incremento en el coeficiente de levantamiento máximo puede ser de 0.81 y 0.45 cuando se aplica un flap ranurado. Es decir, la diferencia entre este diseño y este diseño hace que el coeficiente de levantamiento máximo, en este caso aproximadamente 0.5, y en este caso aproximadamente un incremento de 0.81. Y hacemos notar, o volvemos a hacer notar, que cuando se utilizan flaps, el incremento va a disminuir en ambos casos. Dispositivos y por sustentadores de borde de ataque. Ranuras de borde de ataque o slots de borde de ataque. Las ranuras son rendijas o canaletas a lo largo del ala, que permiten que pase flujo de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. El flujo que llega a la parte superior del ala reenergiza la capa límite, retrasando el desplome e incrementando el levantamiento. Las ranuras se pueden colocar en diferentes posiciones a lo largo de la cuerda del ala. Aquí vemos la magnitud del incremento en coeficiente de levantamiento máximo, así como el ángulo de desplome. También vemos que se presenta un incremento en la resistencia al avance. Entonces, para un perfil que no tiene una ranura, tenemos un valor de coeficiente de levantamiento máximo de 1.29, y para un perfil con una ranura tenemos un valor de coeficiente de levantamiento máximo de 1.77. Sin embargo, observamos que la resistencia al avance aumenta, pero también hay algo importante aquí. Vemos que el ángulo de desplome se retrasa bastante, pasa de ser 15 grados hasta 24 grados. La presencia de 2 o más ranuras a lo largo de la cuerda también hará que el levantamiento máximo crezca, aunque no es tan grande el aumento y los efectos tienen un límite. Entonces, aquí destacan 2 ranuras cerca del borde de ataque. Vemos que el coeficiente de levantamiento aumenta de 1.77 a 1.90, pero también hay un incremento en la resistencia al avance. Y cuando tenemos 3 ranuras, tendríamos un incremento que ya no es tan grande, 1.90 a 1.93,
y si acaso logramos un grado más en cuanto al incremento en ángulo de desplome. Pero si quisiéramos analizar 4 ranuras, entonces ya realmente este sería el valor máximo a lograr. Aquí ya tenemos un valor de levantamiento más pequeño. Aletas de borde de ataque o flaps de borde de ataque. Los flaps de borde de ataque, como los flaps de borde de salida, en su mayoría van a girar con respecto a un punto. Esto los diferencia de los slat. Entonces, los flaps de borde de ataque van a tender a girar con respecto a un punto, en este caso aquí. Aquí tendríamos un punto de giro, aquí tendríamos un punto de giro, aquí tendríamos un punto de giro y aquí tendríamos un punto de giro. Los flaps de borde de ataque lo podemos subdividir en flaps de borde de ataque caedizo, como el de esta imagen, y tenemos aquí una representación real. Flaps o aletas de borde de ataque, que serían cualquiera de estos casos, y en esta foto tenemos una representación real. Y las aletas Kruger. En esta imagen tenemos una representación de lo que sería una aleta Kruger. Werner Kruger fue un ingeniero alemán que hizo investigaciones aerodinámicas en la Alemania nazi, así como en los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se le reconoce la invención de las aletas Kruger en los laboratorios Göttingen de Alemania. Los flaps de borde de ataque reducen la magnitud de los picos de presión asociados a los grandes ángulos de ataque. Con esto ayudan a retrasar el desplome. Como observamos en la imagen, la flexión de los flaps de borde de ataque crea un nuevo borde de ataque. Se ha encontrado este nuevo borde de ataque. Se ha encontrado que la efectividad de estos dispositivos crece cuando el radio de borde de ataque de los flaps disminuye. Observemos que este radio, aquí más o menos es igual, pero aquí lo que sería este radio de borde de ataque es mayor a este radio de borde de ataque, y entonces estaríamos hablando de mayor eficiencia. Extensiones de borde de ataque, Wing Strike o Leading Edge Extension, LEX. La extensión de borde de ataque es una aleta lateral similar a las aletas dorsales o ventrales. Sin embargo, en este caso, cuando se presentan grandes ángulos de ataque, estas aletas producen vorticidad, que retrasa la separación y desplome. Desafortunadamente se ha encontrado que incrementan la tendencia de la aeronave a hacer crecer el momento de cabeceo positivo, es decir, girar la nariz hacia arriba. Dispositivos hipersustentadores, control de capa límite, ranuras de soplado. Como ya vimos, utilizando ranuras podemos reenergizar la capa límite. Sin embargo, no siempre es conveniente pasar una ranura de intra-2 a extra-2 del ala. Existe la posibilidad de que sea necesario llevar en esta área un sistema o hasta un tanque de combustible, por lo cual una solución es comunicar las ranuras de intra-2 y extra-2 por ductos no lineales, o soplar aire a partir de algún sistema del avión, como puede ser el compresor del motor. Asimismo, se puede tomar el aire de baja energía en la parte baja de la capa límite, utilizando una bomba de succión. Ambas acciones harán que incremente el coeficiente de levantamiento máximo, aunque, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, también incrementará la resistencia al avance. Es decir, esta curva de aquí nos presenta el coeficiente de levantamiento sin una ranura de soplado, y aquí tenemos el coeficiente de levantamiento con la ranura de soplado. Pero en este caso tenemos la resistencia al avance sin ranura de soplado, y en este caso tenemos la resistencia al avance con ranura de soplado. En la gráfica de la derecha vemos abajo que la magnitud del incremento de levantamiento dependerá de la magnitud de la succión, básicamente representada por este coeficiente CQ. Y arriba vemos que si se combina un sistema de succión con flaps ranurados, se puede llegar a obtener un coeficiente de levantamiento máximo de hasta 4 unidades, que estaríamos hablando de este valor.
Aquí estaríamos hablando dos casos de flexión de flaps de 65 o 45 grados. Y dependiendo del valor de la succión que se haga, entonces estaríamos siendo capaces de obtener valores de coeficiente de levantamiento de hasta 4 unidades. Características aerodinámicas. Levantamiento máximo. En este gráfico vemos que los flaps de borde de salida, el que mayor coeficiente de levantamiento presenta para cualquier ángulo de ataque es el flap Fowler. Ahora vemos en este otro gráfico que el flap Fowler presenta la menor resistencia al avance de cualquiera de los dispositivos hipersustentadores. Tenemos aquí el flap Fowler, el flap desprendible, el split flap y el flap plano. Asimismo, notemos que el flap separable, aunque produce mayor levantamiento que el flap plano, produce mayor resistencia. En este último gráfico nos damos una idea del incremento en coeficiente de levantamiento que podemos tener con los diferentes flaps de borde de salida con respecto al ángulo de flexión de la aleta. Nuevamente vemos que el flap Fowler se lleva las palmas, ya que tiene el mayor incremento en levantamiento y además lo presenta para un ángulo de flexión bajo. Asimismo vemos que produce incremento de levantamiento cuando no se ha flexionado el flap. Aunque el flap Fowler tiene las mayores ventajas aerodinámicas, es necesario tener en cuenta sus desventajas. Al ser un flap ranurado, presenta mayores momentos de cabeceo. Mecánicamente es un sistema más complejo y por ende más pesado y voluminoso. Durante más de 100 años de investigación aerodinámica, se ha obtenido las características de muchos perfiles utilizando los diferentes dispositivos hipersustentadores que hemos presentado aquí. En las siguientes clases aprenderemos a utilizar dichos datos. Teniendo en cuenta las siguientes características aerodinámicas, comparemos los dispositivos hipersustentadores. Coeficiente de levantamiento máximo, pendiente de la curva de levantamiento, ángulo de levantamiento cero y ángulo de ataque para levantamiento máximo. En este caso primero tenemos las aletas no extendibles, como sería la aleta plana o la aleta ranurada. En este caso podemos ver que si lo comparamos con el perfil sin aplicar flaps, vamos a tener un incremento en el coeficiente de levantamiento, pero no hay cambio en la pendiente de la curva de levantamiento, es decir, las curvas son paralelas en esta parte de aquí. Obviamente tenemos un incremento en el coeficiente de levantamiento máximo y en el caso de la aleta plana, el valor del ángulo para coeficiente de levantamiento máximo tendrá un corrimiento a la izquierda. En el caso de las aletas ranuradas, tendremos un mayor valor en el incremento del coeficiente de levantamiento máximo y el valor para el ángulo de coeficiente de levantamiento máximo aproximadamente será igual que el que tiene el perfil. Luego tendremos las aletas extendibles. En este caso, aparte de tener un incremento en el coeficiente de levantamiento, vamos a tener un cambio en la en la pendiente de la curva de levantamiento. Esto nos va a dar mayor levantamiento para un mismo valor de ángulo de ataque. En el caso de los dispositivos de borde de ataque, comparando los slaps y los flaps de borde de ataque con respecto a un perfil sin aplicarlos, vamos a tener básicamente solo incrementos en el coeficiente de levantamiento máximo y los slaps nos van a permitir modificar un poco la pendiente de la curva de levantamiento. Y observamos aquí una cosa interesante. El ángulo de cero levantamiento se corre a la derecha en lugar de recorrerse a la izquierda. En el caso de las ranuras de borde de ataque, tendremos un incremento en el coeficiente de levantamiento máximo y un incremento en el ángulo para coeficiente de levantamiento máximo. Recuerden, esto lo vimos en la tabulación de láminas atrás. Por último, tenemos las extensiones de borde de ataque. Estas que se usan en aeronaves de combate como el MiG-29 que vimos en la fotografía de la lámina de láminas atrás. En este caso también tenemos un cambio en el valor de la pendiente de la curva de levantamiento y un cambio en el valor del coeficiente de levantamiento máximo
como el ángulo de ataque correspondiente a este valor. Es un hecho que las características aerodinámicas de hipersustentación se pueden mejorar combinando los dispositivos de borde de salida, los dispositivos de borde de ataque y el control de capa límite. Actividad de aprendizaje. Así concluimos la 35ª sesión. En esta ocasión, como evidencia de aprendizaje, tendrán que realizar una actividad diferente a las que comúnmente desarrollan. En este caso, la actividad se divide en 2 etapas. En la primera, de manera individual, de acuerdo a una lista de asignación de temas que se presenta en la plataforma, tendrán que construir un mapa conceptual y cargar en plataforma. En la segunda etapa, tendrán que evaluar los mapas conceptuales realizados por sus compañeros. En el foro de discusión que se utiliza para esta actividad hay instrucciones con mayor detalle de cómo proceder. A continuación les presento un ejemplo de mapa conceptual realizados a partir de los conceptos presentados previamente. Ejemplo de mapa conceptual. Dispositivo hipersustentador. Son elementos móviles, mejoran el desempeño del avión durante aterrizaje y despegue. Cambian características aerodinámicas del ala, incrementando levantamiento, resistencia al avance, momento de cabeceo. Cambian geometría del ala en cuanto superficie, cuerda. Se clasifican como flap planos, flap separable, flap ranurado, flap Fowler, slats, ranuras, flaps de borde de ataque, extensión de borde de ataque y control de capa límite. Como evidencia de su participación en la 35ª sesión, carguen en la plataforma la imagen de su mapa conceptual y participen evaluando los mapas realizados por sus compañeros. En este caso tendrán día y medio para realizar esta actividad. Asimismo pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje de la Symmetry Command. Estén al pendiente del siguiente video, correspondiente a la 36ª sesión, donde veremos cómo aplicar las características aerodinámicas de un perfil con flap Fowler para determinar las características aerodinámicas de un ala con dispositivos hipersustentadores, lo anterior apoyados en la teoría de línea de levantamiento no lineal. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.